En este módulo nos vamos a centrar en la arquitectura de nuestra aplicación API. Para eso revisaremos temas como el patrón de repositorio. En este momento hemos usado directamente nuestro DB-Context y lo hemos inyectado en nuestro controlador. El patrón de repositorio nos permite tomar toda la lógica para hacer los procesos de la base de datos, como por ejemplo los queries, y dejarlos en un solo sitio. Así nuestro controlador estará accediendo a este repositorio cada vez que quiera acceder a la base de datos mediante Entity Framework. Vamos a extender nuestra entidad lugar. Agregaremos más campos a nuestra entidad lugar, por lo que también tenemos que alterar nuestra tabla en la base de datos. Manejaremos datos relacionados, es decir, al extender la entidad lugar, crearemos también sus respectivas relaciones con dos entidades más. Haremos el seeding data o alimentar la data. Vamos a ejecutar un proceso que nos permitirá cargar datos a nuestra base de datos cuando el proyecto se ejecute por primera vez. Manejaremos el tema de migraciones. Haremos que nuestras migraciones se apliquen automáticamente cada vez que ejecutemos nuestra aplicación. Notemos cómo está formada nuestra arquitectura API. Primeramente está nuestro proyecto API, quien tiene dos tareas específicas en este momento. Iniciar nuestro proyecto cargando todas las dependencias y recibir las solicitudes HTTP a través de nuestro controlador. En nuestro proyecto de infraestructura, donde actualmente tenemos a nuestro DB-Context, vamos a utilizar el patrón de repositorio y vamos a crear los diferentes servicios que vamos a utilizar. Nuestro proyecto de arquitectura será el encargado de enviar las consultas a la base de datos. En nuestro proyecto core, en donde tenemos nuestras entidades, vamos a tener también las interfaces en donde vamos a declarar los métodos a usar en nuestros servicios. En este módulo el tema principal será el patrón de repositorio. Revisemos un poco las metas que queremos conseguir usando este tipo de patrón. Primero, desacoplar el código del negocio del acceso a los datos. Actualmente nuestro DB-Context mediante Entity Framework ya hace este trabajo. Entonces, ¿por qué hacer uso de este patrón de diseño? Bueno, una razón principal es que a medida que nuestro proyecto va creciendo y sigamos haciendo uso del DB-Context directamente en nuestros controladores, nos encontraremos con código repetido y nuestro proyecto se puede desorganizar. Separación de intereses. El patrón de repositorio hace que haya una separación de intereses de nuestro controlador y de nuestro DB-Context. Tratar de minimizar la duplicación de consultas. Podríamos tener el caso de que dos controladores necesiten traer una lista de lugares. Entonces la idea es tratar de que un mismo código funcione para varios controladores o métodos. Lo que hace el patrón de repositorio es minimizar las consultas duplicadas. Y por supuesto la testabilidad. Es mucho más fácil hacer pruebas de un repositorio que de un DB-Context. Sin duda te toparás con artículos en internet que te dirán que no uses el patrón de repositorio porque el DB-Context ya hace todo el trabajo y que estás duplicando los métodos del DB-Context en el repositorio. Pero la clase DB-Context es muy grande y tiene en su código muchos métodos y es muy confuso tratar de testearlo. Lo que buscamos con el patrón de repositorio es tratar de tener nuestro proyecto lo más ordenado y testeable posible. Esta es una imagen general del patrón de repositorio. Vamos a inyectar nuestro repositorio en nuestro controlador. El repositorio inicialmente soportará dos métodos: getLugares, quien traerá una lista de los lugares, y getLugar, quien traerá un lugar según el ID. De esta manera nuestro controlador quedará más limpio. El repositorio interactúa directamente con el DB-Context ejecutando los comandos de Entity Framework y finalmente nuestro DB-Context traducirá como un query en la base de datos y ejecutará por ejemplo un select asterisco from que devolverá estos datos al repositorio para así completar una cadena. Vamos a empezar con el código y lo primero que vamos a crear será la interfaz del repositorio para entender esto de la mejor manera. Para el manejo de patrón de repositorio, primero crearemos nuestra interfaz.
Una interfaz no es nada más y nada menos que una especie de contrato en donde especificamos qué métodos vamos a usar y qué parámetros van a recibir estos métodos. El lugar en donde crearemos las interfaces será en nuestro proyecto core. Para esto vámonos a nuestro proyecto core y aquí vamos a crear un nuevo directorio. Estamos en el proyecto core, simplemente clic derecho en el nombre del proyecto, crear nuevo folder y le vamos a dar de nombre interfaz. Esta va a ser el directorio donde vamos a poner todas las interfaces que vamos a crear, y dentro de ese nuevo directorio pues vamos a crear una interfaz. Pues le damos clic derecho al nombre de nuestro directorio y vamos a escoger nueva char y aquí vamos a escoger interfaz. Le damos un nombre a nuestra interfaz. Normalmente se le pone siempre con la I de interfaz, y el nombre que le queremos dar lo vamos a decir lugar repositorio y lugar repositorio. Damos enter para que se cree nuestra nueva interfaz. Si se les creó pues ya la nueva interfaz, tienen que ver que sea public, que lleve la palabra interfaz, y aquí comenzamos nosotros a detallar todos los métodos que vamos a necesitar. En este caso vamos a hacer que nuestros métodos sean asíncronos, pues para eso vamos a indicar que sean de tipo task. Aquí le estoy dejando un comentario. Esta es simplemente la firma de nuestros métodos. Aquí no vamos a codificar, simplemente vamos a detallar qué métodos vamos a utilizar. Entonces, task, le vamos a indicar que esto nos va a devolver un modelo pues de tipo lugar. Aquí le damos un nombre, por ejemplo, get lugar, y le vamos a poner la palabra async para saber que va a ser un método asíncrono. Pues simplemente es un nombre, get lugar async, y como parámetro un tipo de dato int llamado id. Eso va a ser todo lo que hace mi firma de este método. Aquí vamos a importar al lugar de core.entidades. Ahora creemos la segunda firma. Este va a ser también un task, pero este va a ser de tipo id, que va a ser de tipo read only list, y obviamente va a ser de tipo lugar. Nuestro modelo lugar le vamos a dar un nombre, vamos a indicar get lugares y con la palabra async para saber que va a ser un método asíncrono. Ahora, ¿por qué estamos utilizando a read only list? Pues, y no solamente una lista, un list. El read only list pues nos traerá una lista, pero va a ser solamente lectura, porque no queremos implementarlo de agregar, no queremos implementarlo de borrar los datos de una lista, pues solamente queremos que sea de tipo read only, que sea solamente de tipo lectura. Bueno, ya tenemos la interfaz. Ahora implementamos esa interfaz en una clase llamada repositorio, pero esto va a ser en nuestro proyecto infraestructura. Vámonos a nuestro proyecto infraestructura y en la carpeta data podemos crear ese repositorio, que va a ser simplemente una clase, new class, y le damos un nombre. Va a ser de nombre lugar repositorio. Ese va a ser el nombre de nuestra clase, lugar repositorio, y se debería de crear esa nueva clase. Si pasa lo que les está pasando, o lo que me está pasando a mí en este momento, que no se me creó la clase, pues recuerden que esto puede ser un problema del IntelliJ. Entonces lo que pueden hacer es simplemente recargar el window, se van a Ctrl Shift P y hacen un reload del window y vuelven a crear la clase y ya no deberían de tener problema. Esto realmente sucede de manera muy seguida. Si crean nuevamente la clase, pues ya se le va a crear sin ningún problema. Si se les creó la primera vez, pues, pero recuerden que si se les da este problema, tienen que hacer un reload del window. Lugar repositorio va a ser el nombre de la clase y se crea automáticamente. Public class lugar repositorio. Ahora esta clase va a implementar de nuestra interfaz. Como implementamos con dos puntos, y le vamos a dar a llamar el nombre pues y lugar repositorio, que es el nombre de nuestra interfaz. Y lugar repositorio nos marca el error con control punto. Primeramente le importamos con el using de core.interfaces y luego le implementamos con control punto y le damos implementar interfaces. Eso quiere decir pues los métodos que creamos como firma pues ya se cargan aquí en nuestra clase. Ya está implementada, ya está desarrollado el lugar repositorio, implementada la clase.
Ahora lo que necesitamos es inyectar a nuestro repositorio en nuestra aplicación, y el lugar donde lo tenemos que hacer pues es en el program.cs. Luego vamos a continuar desarrollando el repositorio, pero primeramente quiero que inyectemos en nuestro proyecto principal en API y en program.cs nuestro repositorio. El lugar donde agregamos servicios, pues bueno, tenemos que agregarlo como un servicio, pues es en esta parte. En cuanto a los servicios, pueden ir en la manera como nosotros lo vayamos escribiendo. No hay un orden realmente aquí, pero en los pipeline aquí sí hay que mantener un orden. En cuanto a los servicios, no, lo podemos ir agregando conforme los vayamos necesitando, los vayamos creando. Aquí realmente el orden no importa, pero en los pipeline sí. Entonces vamos a agregar a nuestro repositorio como un servicio de nuestro program.cs para hacerlo inyectable. Tenemos que indicar el tiempo de vida que queremos que nuestro servicio esté disponible. Vamos a hacer builder.services.add y aquí, por ejemplo, vamos a analizar lo siguiente. Si nosotros escogemos a add transient, que es una de las opciones, simplemente poner add transient, pues este add transient es instanciado por un método individual y no por la solicitud en sí. Aparte que el tiempo de vida es bastante corto, es decir, el repositorio será creado y destruido una vez que ese método individual pues sea invocado. La segunda opción que tenemos es el add singleton. Esta opción quiere decir que el repositorio será creado la primera vez que se use cuando la aplicación se ejecute y será instanciado en el controlador, pero nunca se destruirá hasta que la aplicación se cierre, y realmente esto es demasiado tiempo. Entonces la tercera opción que tenemos es lo que es el add scope. Este add scope es la que más se usa para la mayoría de cosas. Se crea cuando una solicitud HTTP llega a nuestra aplicación y es llamada desde nuestro controlador. El controlador nota que se necesita de un repositorio, crea la instancia y cuando la solicitud haya terminado, entonces hará un dispose de ambos, tanto del controlador y del repositorio. Así no tendremos que preocuparnos de hacer disposing cuando el recurso se cree. Entonces simplemente para agregarlo, signo mayor, signo menor, agregamos nuestra interfaz de repositorio que se llama iLugar repositorio, coma, y agregamos su clase, en este caso lugar repositorio, haciendo las respectivas importaciones, por ejemplo de iLugar repositorio. Eso se encuentra en nuestro proyecto core interfaces. Ya con esto estaría agregado este servicio, ya lo podemos utilizar, ya hemos hecho inyectable a nuestro repositorio. Vamos a seguir trabajando en el siguiente video en lo que tiene que ver con los métodos. Aquí simplemente está implementado, pero no le hemos puesto código a nuestros métodos, y eso es lo que vamos a hacer en el siguiente capítulo. Ya tenemos configurado nuestro repositorio, vamos ahora a codificar sus métodos. Nuestro repositorio interactuará con nuestro dbContext y luego nuestro controlador usará los métodos del repositorio. Bien, entonces lo primero que tenemos que hacer es acceder a nuestro dbContext, lo vamos a inyectar, vamos a crear el constructor de nuestro repositorio con ctor, usamos este snippet y vamos a inyectar al application dbContext, que es nuestro contexto, y le damos un nombre, por ejemplo db, y luego con control punto vamos a inicializar como parámetro, escogemos esta opción para que se nos cree una variable tipo read only -db y se inicialice en nuestro constructor. De esta manera ya podemos utilizar a nuestro dbContext por medio de esta variable. Lo siguiente que vamos a hacer pues es ya codificar nuestros métodos. Por ejemplo, el primer método que vamos a codificar es el getLugar, que recibe un parámetro. Primeramente lo vamos a hacer que este método sea asíncrono, siempre utilizando el async. Y lo que va a hacer ese método pues es un return espacio, siempre hay que poner la palabra reservada await cuando trabajamos con métodos asíncronos.
vamos a acceder al dbcontext por medio de -db, punto nuestro modelo llamado lugar, punto find asíncrono, y le vamos a enviar el parámetro id que lo recibe de nuestro método. Básicamente eso es todo lo que va a hacer nuestro método. Simplemente retornará un lugar según el id. Vamos a codificar ahora lo que tiene que ver con get lugares asíncrono, que va a traer una lista de los lugares, meramente poniéndole la palabra reservada async. Borramos este código y le vamos a indicar por medio de un return await. Accedemos al dbcontext.lugar. Como va a ser una lista, utilizamos el toList, pero el toList asíncrono, y esto hay que importarlo. Con control punto lo importamos de Microsoft.EntityFramework. Ya tenemos desarrollado nuestros métodos del repositorio. Ahora lo que queremos hacer es inyectar nuestro repositorio en nuestro controlador lugares controller. Nosotros, a medida que va creciendo nuestro proyecto, pues vamos a tener muchísimos archivos, y la manera adecuada pues de acceder a cada uno de estos archivos es o los buscamos uno por uno. Cuando tengamos muchos más archivos se nos va a hacer mucho más complicado, pero también podemos, por ejemplo, voy a cerrar todas estas pantallas. Aquí tenemos la opción de ir al archivo. Por ejemplo, si aquí en Windows es con control P. Yo incluso, por ejemplo, quiero buscar al lugar repositorio, no necesito poner todo lo que tiene que ver con el nombre de mi controlador. Por ejemplo, lugares controller, puedo poner solamente lc y me filtra. Por ejemplo, aquí lo encuentro lugares controller y accedo directamente al archivo que quiero modificar. Pues en este caso, lugares controller. Entonces la idea es ya no utilizar el dbcontext en mi controlador. Vamos a borrar todo lo que tenga que ver con dbcontext. Por ejemplo, esta variable readOnly la vamos a sacar. La inyección en el controlador pues también ya no iría. Aquí la estamos inicializando, pues esto se va. Entonces lo que queremos inyectar es nuestra interfaz de repositorio. Pues entonces la llamamos y lugar repositorio. Le damos un nombre, por ejemplo repo. Primeramente le importamos con control punto de core.interfaces y a nuestra variable repo control punto, y le hacemos un inicializar el campo por parámetro para que se nos cree la variable readOnly y automáticamente la inicialice. Y comenzamos a reemplazar, por ejemplo, en el método http-get, que nos trae toda la lista de lugares, pues ya no vamos a hacer uso del dbcontext. Esto lo vamos a sacar, sino que vamos a hacer ahora, vamos a hacer a repo punto, y en repo pues tenemos el get lugares async, que nos trae todos los lugares, una lista de lugares. Y hacemos lo mismo para el get lugar, el que solicita un ID para que retorne un solo lugar. Ya no hacemos uso de lo que tiene que ver con el dbcontext, sino con el repositorio punto. Buscamos el método que en este caso se llama get lugar asíncrono, el cual nos solicita un ID y listo. Vamos a abrir la terminal pues para ejecutar nuestro proyecto y verificar que esté todo igual, es decir, que al llamar al método get nos traiga la lista, al llamar al método get que nos solicita el ID pues nos traiga un lugar en específico. Vamos a abrir la terminal. Primeramente siempre hay que estar en nuestro proyecto API, que es el que ejecuta nuestro proyecto, y hacemos un .NET watch run y esperamos la ejecución. Una vez ejecutado nuestro proyecto, pues comenzamos a verificar los dos endpoints que tenemos. Por ejemplo, el get lugares. Vamos a hacer la prueba
y todo tiene que funcionar exactamente igual, es decir, aquí nos va a retornar simplemente una lista de todos los lugares. Try out, ejecutar, y aquí tenemos la lista de los lugares pues que tenemos en este momento en nuestra base de datos. Vamos a probar también ahora el get lugar que solicita el ID. Ponemos el ID, ejecutamos y simplemente nos devuelve un lugar con el ID que acabamos de digitar. Vamos a hacer lo siguiente como aquí estamos viendo pues nuestro modelo o nuestra tabla lugar solamente tiene dos campos. Vamos a extender nuestra entidad lugar y vamos a crear sus respectivas relaciones. Eso lo vamos a hacer en el siguiente video. Lo que haremos ahora es extender nuestra entidad lugar. Vamos a agregar más propiedades y vamos a agregar sus respectivas relaciones con otras nuevas entidades. Vámonos al proyecto core en nuestro directorio entidades y abrimos el archivo lugar. Esta es nuestra entidad. Lo que vamos a hacer es agregar más propiedades. Por ejemplo, vamos a necesitar una propiedad llamada descripción. Recuerden que con el sniper prop pueden crear automáticamente la propiedad, simplemente le cambian el tipo y el nombre. También vamos a necesitar una propiedad de tipo double, que sea numérico, pues no, que va a hacer referencia a un gasto aproximado. Vamos a necesitar otra propiedad de tipo string que va a guardar la ruta de nuestra imagen, de la imagen de lo que tiene que ver el lugar. Imagen URL. Ahora vamos a proceder a crear lo que tiene que ver las relaciones. ¿Cómo se crean relaciones o foreign key? Pues primeramente vamos a crear una propiedad de tipo int numérico y le vamos a dar un nombre descriptivo, por ejemplo país ID. Ese va a ser el ID de país. Aparte tenemos que crear una propiedad de tipo país. Si bien es cierto, país como clase aún no existe ese objeto todavía, pero lo vamos a crear, lo vamos a dejar detallado para luego crearlo. Entonces, ¿cómo yo armo la relación? ¿Cómo yo le voy a indicar que país ID viene a ser el foreign key de mi tabla país? Pues yo tengo que utilizar un data annotation llamado foreign key, abro cierro paréntesis y entre comillas doble va a ir el nombre exactamente de mi propiedad que yo voy a detallar como el foreign key, en este caso país ID. Lo importo de data annotation.schema al foreign key y ya queda agregado. Voy a hacer lo mismo para lo que tiene que ver con ID, es decir, agregar un data annotation, pero data annotation llamado key. Si bien es cierto, ya tiene un primary key, lo que tiene que ver con mi tabla lugar, pero es buena práctica utilizar estos data annotation. Key es solamente para los primary key y foreign key, el data annotation foreign key es para los foreign key y esta es la manera como yo relaciono una propiedad con un objeto, en este caso el objeto país. Voy a hacer lo mismo, pero ahora para lo que tiene que ver con la categoría. Primeramente, creo una propiedad lo más descriptiva posible, por ejemplo, categoría ID con el tipo de dato numérico. Luego una propiedad de tipo categoría, le doy el nombre de categoría y a esta propiedad le agrego un data annotation llamado foreign key, entre paréntesis y entre comillas doble va a ir el nombre de la propiedad de la cual yo voy a hacer referencia, que es el foreign key de categoría. Lo siguiente que voy a hacer pues es agregar estos modelos, estas entidades, por ejemplo país. Voy a darle control punto y voy a escoger la primera opción, que se genere la clase en un nuevo archivo. Voy a hacer la primera opción, que se cree la clase en un nuevo archivo, para que se cree esta clase país que aún no existe y le comienzo a dar sus propiedades. Pues obviamente voy a necesitar un ID. Este va a ser el primary key de mi entidad y también de mi tabla. Le creo su data annotation y lo importo con control punto y ya queda detallado que este va a ser el ID de mi modelo, de mi entidad. Voy a necesitar un nombre, el nombre del país, que sea de tipo string, y voy a necesitar un estado. No voy a necesitar
más propiedades, este estado que sea de tipo boolean, llamado estado. Vuelvo al lugar, ya desaparece el error para país. Ahora con categoría, pues control punto, genero la clase como un nuevo archivo, se crea la nueva clase, le comienzo a agregar sus propiedades, pues del mismo modo voy a necesitar un ID, utilizo el data annotation key para indicarle que va a ser el primary key de mi entidad y obviamente de la tabla cuando se cree en la base de datos. Voy a necesitar un nombre de tipo string y voy a necesitar un estado de tipo bool. Esos van a ser los tres campos. Vuelvo al lugar.cs, desaparecen los errores y bueno, y esta es la manera como yo estoy extendiendo mi entidad lugar y como estoy agregando sus relaciones con otras entidades, en este caso país y categoría. Ahora lo que tengo que hacer es agregar a mi dbcontext las nuevas entidades que acabé de agregar. Por ejemplo, a país y a categoría tengo que agregarlo en mi dbcontext como un tipo dbset para que cuando yo ejecute una nueva migración se creen como tablas en la base de datos. Entonces, así como tengo el lugar, pues tengo que crearme dos propiedades más de tipo dbset. La una, haciendo referencia que es de tipo país, le doy un nombre descriptivo. Este es el nombre con el que se va a grabar en la base de datos, en este caso país. Lo mismo para categoría, un dbset de tipo categoría con su nombre categoría. En el siguiente capítulo pues vamos a ejecutar una nueva migración para que se extienda lo que es mi tabla lugar y obviamente se creen las tablas país categoría y se hagan las relaciones de sus foreign keys. Vamos a generar una nueva migración con todos los cambios que hemos hecho hasta ahora. Primeramente vamos a detener nuestra aplicación con control C. Lo primero que vamos a hacer es las migraciones que están actualmente creadas en nuestra carpeta datos migration. Pues vamos a borrar todos estos tres archivos que tenemos aquí, tanto el de migración como el designer como el snapshot. Los vamos a eliminar. Vamos a eliminar porque vamos a crear todo desde cero con las nuevas entidades, con las nuevas relaciones. Quedan eliminadas. Y lo que vamos a hacer ahora, pues en esta carpeta es donde van a ir nuestras migraciones. Vamos a irnos al administrador de nuestra base de datos, la página DB for Free. Y lo que vamos a hacer es hacer un drop table, un eliminado de lo que es las tablas. Abrimos una pestaña de SQL y vamos a eliminar tanto a nuestra tabla lugar como a la tabla de Entity Framework Migration, simplemente haciéndole un drop table. Ni siquiera necesitamos escribir el nombre completo, sino que escribiendo las primeras palabras ya reconoce el nombre de la tabla. Punto y coma al final de cada drop. Lo seleccionamos, presionamos este botón Go, le damos OK y se procede a hacer el drop de estas tablas para que ya no existan estas tablas en nuestra base de datos. Aquí está la confirmación. Vemos que ya no existen las tablas en la base de datos y ya podemos continuar con nuestra nueva migración. Volvemos al Visual Studio, vámonos a la terminal y primeramente tenemos que asegurarnos de estar en el proyecto principal, en el directorio del proyecto principal. En el directorio principal es donde nosotros vamos a ejecutar una nueva migración con el comando de .NET. Entonces digitamos .NET Entity Framework Migrations con ese al final, add de agregar y le damos un nombre a nuestra migración. Yo lo voy a poner inicial migración espacio -p para indicar el proyecto donde se encuentra nuestro application DB Context, que es en nuestro proyecto infraestructura. Damos espacio -s de start, es decir, donde empieza o cuál es nuestro proyecto principal, que es nuestro proyecto API, -o para indicarle en dónde queremos que se grabe lo que tiene que ver con los archivos de la migración, que es en datos/migrations. Este datos/migration se encuentra aquí en nuestro proyecto de infraestructura. Aquí está la carpeta de datos migration, que es donde se van a grabar las migraciones. Y eso es todo. Simplemente le damos enter para que se ejecute nuestra nueva migración
Una vez que se ejecute, pues se va a crear todo el archivo de migración con su respectivo script, en donde se va a indicar que se va a crear una tabla país, una tabla categoría, una tabla lugar. Aquí ya se ejecutó correctamente todas las migraciones, no nos presentó ningún error. Si vamos a la carpeta datos migration, pues aquí se encuentra el archivo de migración con su respectivo designer. Si abrimos el archivo de iniciar migración, que es el nombre que le puse, aquí puedo ver cómo ya se arma el script. Aquí se va a crear una tabla categoría, una tabla país, cada uno con sus respectivos primary key. Lo que más me interesa pues es la tabla lugar. Aquí tenemos la tabla lugar con sus respectivas columnas, su primary key y sobre todo sus foreign key, que va a ser el foreign key a categoría, su foreign key a país. Es decir, todo se ha creado correctamente y se ejecutó por medio de los comandos de migración. Lo que vamos a hacer ahora es configurar todas estas migraciones para que se ejecuten automáticamente. Bien, hemos creado la nueva migración en base a los nuevos modelos y relaciones. Veamos lo que se generó, el script de migración que se generó. Aquí podemos darnos cuenta que, por ejemplo, el nombre, la descripción en la parte del nullLabel está aceptando valores true, es decir, este campo va a aceptar valores nulos. Nosotros quisiéramos manejar de mejor manera nuestras migraciones y eso lo podemos controlar, es decir, indicarle que ciertos campos o propiedades no sean nulos. También podemos manejar el tamaño de cada una de estas propiedades. Para eso vamos a crearnos un nuevo folder en data, una nueva carpeta llamada config. Vamos a crearnos una nueva carpeta en nuestro proyecto de infraestructura, en la carpeta data, una nueva carpeta llamada config, y en esa carpeta vamos nosotros a crear una clase. Vamos a hacer referencia a nuestra clase lugar, una nueva clase C#, nueva clase, le vamos a dar de nombre lugar configuration. Es decir, nosotros aquí vamos a controlar las migraciones que se hagan específicamente para este modelo. Lo podemos hacer por cada uno de los modelos. Vamos a concentrarnos solamente en lugar, que es donde tenemos la mayoría de propiedades. A este lugar configuration, a esta nueva clase, nosotros vamos a decirle que herede con dos puntos de una clase llamada EntityTypeConfiguration. Esa nueva clase tenemos que ponerle el tipo de modelo del cual queremos ejecutar, en este caso nuestro modelo lugar. Vamos con control punto para que agarre de Entity Framework Core, también al lugar para que agarre de nuestro proyecto core.entidades, y por último implementamos esta interfaz con control punto, implementar interfaz. Se nos crea este modelo configure con el tipo de dato lugar Entity Builder. Nosotros vamos a trabajar en este método y con este parámetro que se creó aquí, Builder, borramos este throw, no lo vamos a necesitar, y es aquí donde nosotros podemos configurar cada una de las propiedades de nuestro modelo lugar. Por ejemplo, accediendo a builder.property para acceder a la propiedad que queremos modificar, vamos a darle una variable, por ejemplo L de lugar, función de flecha, L nuevamente, punto, y podemos acceder a cada una de las propiedades. Por ejemplo, voy a acceder a la propiedad ID. Punto, y le voy a decir que sea requerido. Abro, cierro paréntesis, punto y coma al final. Aunque el ID no es necesario que yo le ponga requerido porque como es una primera key siempre va a estar requerido, pero es una forma de nosotros configurarlo. Y así vamos con cada una de las propiedades que nosotros lo queramos manejar de distinta manera como nos genera el Entity Framework. Por ejemplo, builder.property L, función de flecha L, accedemos a la propiedad nombre, le decimos que también sea requerido y también le podemos agregar que tenga un max, es decir, un límite máximo, por ejemplo con el hash max length, y le damos que sea un máximo de 100, podemos configurar que sea hasta máximo de 100. Seguimos con el resto de propiedades, por ejemplo vamos con la propiedad descripción, del mismo modo, le decimos que sea requerida. Aquí no le vamos a poner un max porque queremos que sea un long text, que sea un texto muy largo, porque aquí vamos a poner bastante texto en la descripción, así que no le vamos a poner un límite, le vamos a dejar así, que sea como un long text. Otra propiedad, por ejemplo, la de gasto aproximado, también le podemos indicar que sea requerido.
Es decir, de esta manera yo estoy configurando que la migración que se va a crear pues venga con estas limitantes, que venga con todas estas configuraciones. Incluso yo puedo configurar las mismas relaciones, los relationships. Lo puedo configurar, aquí le voy a poner un comentario indicándole que aquí va la parte de las relaciones. Yo puedo incluso controlar también esto con el builder mismo. Le voy a decir has1, es decir, que sea una relación de uno a muchos. Has1, le voy a poner una variable llamada c de categoría, función de flecha, c punto que acceda a categoría. Recordemos que en lugar hay una propiedad llamada categoría, punto with many, como les decía, de uno a muchos, with many, y le vamos a indicar que tenga un foreign key con punto has foreign key, y le indicamos cuál va a ser el foreign key, es decir, cuál va a ser la propiedad que hace referencia al foreign key. L de lugar, función de flecha, y el foreign key va a ser categoría ID, punto y coma. De esta manera estamos controlando de mucha mejor manera las relaciones. Podemos hacer exactamente lo mismo para lugar. En este caso ya tenemos categoría, podemos hacer lo mismo para lugar. Entonces es una relación de uno a muchos relacionados por el modelo categoría y el categoría ID. De esa manera se crea una relación de uno a muchos. Vamos a hacer lo mismo en este caso con país, que sería también una relación de uno a muchos. As one, P de país, función de flecha P, punto, aquí tenemos un modelo llamado país, punto, with many, punto has foreign key, para indicarle cuál va a ser la propiedad en mi tabla lugar que hace referencia o que va a hacer referencia al foreign key. L de lugar, función de flecha, L país, ID. De esa manera, como les decía, estamos controlando mejor las migraciones que se van a ejecutar por medio de esta ejecución. Lo siguiente que vamos a hacer es en nuestro application DB context, pues que se haga de alguna u otra manera la llamada a estas nuevas configuraciones para que se tomen en cuenta al momento de nosotros ejecutar nuestras migraciones. Para eso nosotros vamos a ir a modificar nuestro application DB context que se encuentra en nuestro proyecto de infraestructura en data. Abrimos el application DB context. Después de los DB set, nosotros vamos a utilizar un método que ya existe en lo que tiene que ver el DB context. Simplemente lo vamos a sobreescribir con protected override void, porque no va a retornar absolutamente nada. Le ponemos void y el método se llama onModelCreating. Ese es un método que ya existe actualmente en mi clase DB context, que lo vamos a sobreescribir, y esto recibe un model builder. Vamos a dar un nombre, model builder en minúscula, por ejemplo. Entonces este model creating es el encargado de crear las migraciones. Este realmente es el método que se encarga de crear las migraciones, y lo que estamos haciendo es sobreescribirlo. Es decir, para que tomen en cuenta también las configuraciones que hicimos por cada uno, que vamos a hacer por cada uno de nuestros modelos cuando se ejecuten las migraciones. Aquí les dejo un comentario diciendo que este es el encargado de crear las migraciones. Y bien, como lo vamos a sobreescribir, vamos a poner base, porque base para acceder a nuestro DB context, a nuestra clase DB context, a la clase base, punto onModelCreating, al método. Le enviamos el model builder que recibe punto y coma, y le indicamos model builder.apply configurations from assembly. Abrimos, cerramos paréntesis, assembly con A mayúscula, eso lo tenemos que importar. Importamos con control punto que sea de system.reflections .get executing assembly. Abrimos, cerramos paréntesis, punto y coma al final. Entonces, cuando se ejecute una nueva migración, lo que va a hacer es ir a buscar la configuración de cada uno de los modelos. En este caso, la única configuración del modelo que hemos configurado es la de lugar. Entonces va a ir a buscar a lugar configuration y va a tomar en cuenta también, aparte de las migraciones normales, esta migración que nosotros hemos diseñado aquí. Entonces, primeramente vamos a borrar las migraciones. Nuevamente voy a borrar las migraciones, pero esta vez ejecutando un comando de .NET. ¿Cómo lo hago para borrar todas las migraciones que tenemos actualmente? Pues con el comando .NET Entity Framework Migration. Aquí es algo muy parecido a Migration, pero esta vez voy a utilizar Remove. En vez de Add voy a utilizar Remove para borrar todas las migraciones. ¿De dónde? De mi proyecto infraestructura.
donde el proyecto de start o de inicio sea el API. Simplemente le doy enter y se comienza a ejecutar esta sentencia, que lo que va a hacer es remover todas las migraciones que están actualmente. Una vez que se ejecute, ¿qué va a suceder? Que lo que está en Data Migrations, todos estos archivos, pues simplemente se van a borrar, ya no existen más migraciones. Esperamos que se concluya. Aquí vemos cómo se borraron todos los archivos de migraciones. Y vamos a ejecutar nuevamente una nueva migración. Como ya tenemos ese comando hecho, pues con las teclas direccionales, ustedes pueden ir a buscar ese comando, que lo tenemos aquí. Incluso podemos conservar el mismo nombre porque lo estamos creando nuevamente. Este es el comando que ejecuta la migración. Pues simplemente lo escogemos, le damos enter y ¿qué va a pasar? Se va a ejecutar una nueva migración. Sí, es cierto que se ejecuta con el mismo nombre, pero si nosotros revisamos el archivo, el nuevo archivo que se acabó de crear, iniciar migración, aquí vamos a ver cómo ya se aplicaron, por ejemplo, lo que yo configuré en lugar configuration. En lo que tiene que ver con mi builder, vamos a buscar el modelo lugar. Aquí podemos ver, por ejemplo, en nombre, como ahora el new label está en false, es decir, va a ser un dato requerido y aparte va a tener un max length de 100, un límite de 100, y así mismo con descripción, con gasto aproximado. Entonces, esta es una técnica, una manera de controlar aún mejor nuestras migraciones. Es verdad que nos podemos hacer uso del Entity Framework, incluso para lo que tiene que ver con los foreign key, pero esta es una manera también de nosotros controlar aún más las migraciones que se generan haciendo este tipo de configuración. Entonces lo siguiente que vamos a hacer es ejecutar el update de la base de datos, pero también con configuraciones. Listo, tenemos ejecutada nuestra migración ya bien definida. Ahora tenemos que actualizar a nuestra base de datos de acuerdo a esa migración. Pero esta vez no vamos a ejecutar un comando de .NET. Lo que vamos a hacer es que nuestra aplicación identifique al ejecutarse si hay nuevas migraciones pendientes. De ser ese el caso, actualizará la base de datos automáticamente. Entonces la configuración la vamos a hacer en nuestro proyecto API en nuestro archivo program.cs. El lugar donde se hace esta configuración es justamente después de esta línea, la línea, en mi caso la línea 24, después de crear la variable app, que es dar inicio a los pipelines. Aquí nosotros, bueno, lo voy a poner un comentario para saber y determinar lo que vamos a hacer. Voy a aplicar las nuevas migraciones al ejecutar la aplicación. Y listo, comienzo a usar un using. Abro paréntesis dentro del using. Voy a ponerle de una vez abrir y cerrar llaves. Voy a definir una variable llamada scope con var, que va a ser igual a app, que es la variable, esta variable app, app.serviceProvider. Perdón, app.services.createScope. Abro y cierro paréntesis y dentro del using comienzo a definir, voy a definir primeramente una variable llamada services, que va a ser igual a scope.serviceProvider. Punto y coma al final, creo otra variable de tipo var llamada logger factory, que va a ser igual services.getRequiredServices, signo mayor, signo menor y logger factory. Abro y cierro paréntesis, punto y coma al final. Voy a crear un try catch aquí adentro. Puedo usar incluso el snippet, un try catch, para que si sucede cualquier error pues lo controle por esta excepción. Dentro del try, una variable llamada context, que va a ser igual a services.requiredService, signo mayor, signo menor, y aquí voy a indicarle mi dbContext. El nombre de mi dbContext es application dbContext. Abro, cierro paréntesis, punto y coma al final. Le pongo la sentencia await porque esto es un método asíncrono. Context.database.migrateAsync. Punto y coma. Esta es la línea encargada pues de la actualización de la base de datos.
Luego en el catch pues comienzo a controlar si hay algún error, pues simplemente lo envío como un mensaje en la consola. Voy a crear una variable llamada logger, va a ser igual a logger factory.createLogger, mi program, que es mi clase de program, abro cierro paréntesis, punto y coma, y le mando un mensaje logger.logError, abro cierro paréntesis, y le voy a poner, bueno, no sería section, sería aquí un nombre, le voy a poner a esta sección llamado ex, es section, voy a hacer referencia a esa variable ex, coma, y simplemente le mando un mensaje indicándole que ha ocurrido un error pues al momento de ejecutar la migración. Este mensaje no va a aparecer en consola si es que algo falló en la migración. Punto y coma al final. Y eso básicamente sería la manera en la cual yo ejecuto mis migraciones automáticamente. Es decir, esta sentencia verificará si hay migraciones pendientes y al ejecutar mi aplicación, ¿qué hará? Pues simplemente actualizará la base de datos con las nuevas migraciones. Ya no tengo que estar ejecutando el comando de .NET para actualizar la base de datos. Bien, vamos a ejecutar nuestra aplicación. Vámonos a la consola, limpiamos la pantalla. Siempre tenemos que ejecutarlo pues en mi proyecto API. Para eso nos vamos al proyecto de API con C de API y estando ahí ejecutamos la sentencia .NET Watch Run. Se ejecuta nuestro proyecto. Y aquí nosotros podemos ver mientras se va ejecutando. En algún momento va a aparecer la parte en la cual estoy creando las tablas. Es decir, ustedes pueden aquí observar cómo de a poco al empezar el proyecto busca las nuevas migraciones y todos estos scripts que les está mandando aquí, si pueden notar, está comenzando a crear las nuevas tablas por medio de la configuración que acabamos de hacer. Una vez que este proceso termine, se ejecuta nuestro proyecto. Aquí incluso podemos ver en la sección de esquema, aquí en nuestro Swagger, podemos ver todos los esquemas que ya están creados. Por ejemplo, tenemos categoría, lugar con sus respectivos campos, todo absolutamente bien creado. También tenemos a país. Ahora, si nosotros nos vamos a nuestro administrador de la base de datos, podemos ver, primeramente nos conectamos. Este proceso de conectarnos a esta base de datos es muy lento, así que tengan mucha paciencia. Pero la idea es que cuando ya estén conectados puedan ver su base de datos y puedan ver todo lo que tiene que ver con sus esquemas, sus tablas y especialmente las relaciones. Por ejemplo, aquí país tiene solamente en la parte de columnas, solamente 3 columnas. Si me voy a lo que tiene que ver con lugar, en lugar pues ya tengo muchas más columnas. Incluso puedo ver sus índices. Aquí en la parte de los índices están la parte de todo lo que tiene que ver con sus constraints. Por ejemplo, aquí va a lanzar pues el foreign key de categoría, el foreign key de país, el primary key. Es decir, todo se creó automáticamente, todo está funcionando y ya tenemos hechas las relaciones. Lo siguiente que vamos a hacer es alimentar nuestra base de datos por medio de formato JSON. Vamos a tener unos formatos JSON que nosotros los vamos a ejecutar en nuestro proyecto para que tengamos datos en nuestras respectivas tablas. Vamos a alimentar nuestra base de datos con información una vez que nuestra aplicación se ejecute. Este proceso solo lo hará cuando no hayan datos y así nuestra base de datos quedará alimentada con datos iniciales. Primeramente vamos a revisar unos recursos que yo estoy adjuntando en la descripción de este video que los llevará a mi GitHub. La carpeta o el recurso se llama recursos global tools. Aquí ustedes van a encontrar un archivo zip el cual lo pueden descargar. Simplemente lo descargan y aquí van a tener información muy importante acerca del curso que lo vamos a utilizar en este momento. Vamos a crear primeramente una nueva carpeta en nuestro proyecto de infraestructura en datos llamada SIGData. Aquí en datos pues simplemente new folder seed data. Seed data más o menos quiere decir algo así como que alimentar los datos, pues, ¿no? Entonces, dentro de seed data, nosotros podemos abrir este nuevo folder, lo podemos revelar en nuestro explorador, darle clic derecho y escoger revelar en el explorador de archivos. Abrimos ese seed data y la idea es que nosotros aquí vamos a pegar unos archivos. Si ustedes se van a los recursos que ya descargaron de mi GitHub, simplemente
Aquí ya tienen esta carpeta. Abren estos recursos y hay una carpeta llamada JSON Files. Copien todos esos archivos JSON. Son alrededor de 3, cada uno con su respectivo nombre, y lo pegan en la carpeta SIGData del proyecto. La nueva carpeta que acabamos de crear. Si regresan al Visual Studio, pues ya pueden ver en datos en SIGData están cargados ya estos archivos. Son archivos JSON, cada uno hace referencia, por ejemplo, a categorías, lugares, países, y contiene la data que nosotros la vamos a subir para que se cargue en nuestra base de datos. Es decir, vamos a hacer directamente a trabajar con código para que todos estos datos se graben como una información de base de datos. Bien, lo siguiente que vamos a hacer es en lo que es data. Vamos a crear una clase que va a ser la encargada de hacer todo este proceso, pues de agregar estos datos JSON a nuestra base de datos. Vamos a crear una nueva clase C# en datos, la cual se va a llamar base de datos seed. Es decir, es la que se va a encargar de hacer la alimentación de la base de datos. Dentro de esta clase vamos a crear un método público, estático, asíncrono, ponemos la palabra task, llamado seedAsync. Abrimos, cerramos paréntesis, abrimos, cerramos llave. Esto que va a recibir, pues va a recibir o va a inyectar nuestro application.db context. Application.db context, le damos un nombre, por ejemplo, context, coma. Vamos a necesitar también el eLogger Factory, le damos un nombre, Logger Factory. Dentro de este método ya vamos a comenzar a trabajar. Aquí esto lo importamos de extension.logins para que desaparezca el error. Aquí vamos a hacer un try catch para controlar cualquier error que suceda. Dentro del try, nosotros vamos a comenzar a preguntar si cada una de nuestras tablas o modelos tienen datos. Por ejemplo, vamos a empezar con país. Vamos a primero poner un signo de negación y vamos a decir si el context de application.db context punto país, es decir, mi modelo país, punto any, es decir, si no hay datos aquí, pues vamos a comenzar a generarlo. Vamos a crear una variable llamada paísData que va a ser igual file.readAllText. ¿Y qué es lo que vamos a leer o qué archivo vamos a leer? Pues el archivo JSON que hace referencia a país. Accedemos a nuestro proyecto de infraestructura / tenemos que coger el proyecto, claro, infraestructura, que es nuestro proyecto, / la carpeta datos, y dentro de la carpeta datos, pues acordémonos, creamos una carpeta llamada SIGData donde van a estar estos archivos de tipo JSON. Y ese archivo se llama JSON países.json, es el primer archivo que tenemos aquí, el cual lo vamos a utilizar. Creamos otra variable llamada países que va a ser igual. Aquí vamos a utilizar un JSON serializer para guardar todos los datos que tenemos en ese archivo. Lo vamos a guardar en mi variable países. Vamos a utilizar el JSON serializer y lo vamos a deserializar. Esto va a ser de tipo lista, de tipo país. ¿Y qué es lo que vamos a utilizar con el JSON serializer? Pues a paísData, que es nuestra variable que lee el archivo países.json. País pues lo importamos y vamos a hacer un recorrido con un for each de países. Vamos a crear una variable llamada item, de simplemente un nombre, in países. Vamos a recorrer pues ese arreglo, esa lista de países, y por cada vez que lo recorra va a utilizar el context.país y va a hacer un add async, es decir, va a agregar a ese ítem o ese ítem, lo va a ir agregando directamente a la base de datos. Entonces, accediendo al contexto, al modelo y utilizando el add async, agregamos datos a la tabla, en este caso la tabla país. Y hacemos lo mismo, en este caso nos seguiría categoría. Vamos a hacer lo mismo con categoría, pues primeramente if para preguntar si lo que tiene que ver con categoría, si no tiene datos, pues vamos nosotros a insertarle datos. Context.categoría.any, siempre negándolo. Vamos a, de la misma forma, var categoría data y vamos a leer el archivo que hace referencia a categoría, que es el archivo categoría.json. Básicamente es lo mismo, file.readAllText, accedemos a nuestro proyecto de infraestructura,
Dentro de infraestructura tenemos slash datos. Dentro de datos tenemos a seed data. Y dentro de seed data pues se van a encontrar ustedes con un archivo llamado categorías.json. Todo esto fue lo que descargamos del recurso del GitHub. Categorías.json, luego punto y coma, luego creamos otra variable, var países, para utilizar el JSON Serializer y convertirlo a una lista de tipo país. ¿Cómo se hace? Pues JSON Serializer.deserialize de tipo lista y esa lista de tipo categoría. ¿Qué le vamos a enviar? Le vamos a enviar a categorías data, que contiene todos los datos de ese archivo JSON. Y vamos a recorrer por medio de un for each para ir grabando registro por registro directamente en la tabla categoría. Declaramos aquí una variable del mismo modo, var item in categorías, nuestra variable categorías que contiene la lista. Y vamos a ir grabando por medio del await espacio context punto categoría punto add async y le enviamos el item para que se grabe ese registro en una base de datos. Bajemos un poco. Aquí nos está faltando, me estoy olvidando, me está faltando el grabar para que se graben los cambios por medio del context.savechanges. Punto y coma al final. Esto es para que es como una especie de commit. Eso se tiene que hacer cada vez que se graban, que se agregan nuevos registros. Hacemos lo mismo para el siguiente if. Y por último, ¿qué nos quedaría? Pues lo que tiene que ver con lugar, muy similar. Negamos context.lugar.any, es decir, si no hay información en nuestra tabla lugar, pues vamos nosotros a ingresarle datos. Creamos una variable llamada lugares data, que va a ser igual file.readAllText, de donde de nuestro proyecto de infraestructura, la carpeta datos. Dentro de datos estará seedData y dentro de seedData se encontrará un archivo llamado lugares.json. Punto y coma al final. Creamos otra variable var lugares, que va a ser igual JSON Serializer de tipo lista, y esa lista de tipo lugar, y le enviamos a lugares data. Todo queda en una lista llamada lugares, y esa lugares es a la que nosotros lo vamos a recorrer por medio de un for each var item in que sea de lugar de lugares, ¿no? Y dentro de ese for each pues hacemos un add de cada uno de esos registros por medio de la await context.lugar.add async y le enviamos item punto y coma al final, y no olvidarnos de hacernos el await context.savechanges async punto y coma, y esto es para que tengamos datos en nuestra respectiva tabla. Y controlemos también el catch. Aquí vamos a ponerle la variable que se llame x. Vamos a lanzar un mensaje de error por cualquier cosa que suceda, pues ya lo tenemos controlado. Var logger es igual a loggerFactory.createLogger, que le vamos a enviar pues nuestra clase base datos seed, que es esta misma clase. Abrimos, cerramos paréntesis, punto y coma, y generamos el mensaje por consola logger.logError de la sección x.mesas, punto y coma al final. Y eso sería todo lo que tenemos que hacer en esta clase. Nos faltaría una última configuración para que se ejecute la llamada a esta clase nueva que acabamos de crear. Y donde hacemos la llamada, pues en nuestro program.cs. En nuestro program.cs nosotros hacemos la llamada para que se ejecute todo este código. Entonces, vámonos al program.cs. Y en nuestro program.cs aquí le estoy agregando el comentario que teníamos, lo voy a poner y alimentar la base de datos, ¿no? Para saber que también hacemos eso. Y aquí en esta línea, después del migrate async, simplemente vamos a llamar a nuestra clase base de datos seed punto al método seed async. ¿Y que le vamos a enviar? Le vamos a enviar el contexto, coma, y le vamos a enviar el logger factory. Eso sería absolutamente todo. Esto es en el archivo program.cs.
Estamos listos, vamos a parar la ejecución de nuestro proyecto, lo vamos a ejecutar nuevamente. Y una vez que se ejecute, incluso pueden ver aquí todos los mensajes que van apareciendo. En algún momento tiene que referirse a los respectivos inserts que se tienen que hacer, pues no, porque en este momento la base de datos no tiene datos. Pero esto se lo hace solamente cuando no tiene datos. Una vez que ya tengamos datos y volvemos a ejecutar nuestro proyecto, pues esos registros no se vuelven a ingresar. Se ingresan básicamente una sola vez. Una vez que se hagan todos los inserts, termina, se ejecuta nuestro proyecto. Podemos ya revisar la información. Esta información que vamos a ver aquí es información que está directamente en nuestra base de datos. No tiene nada que ver con nuestros archivos JSON. Nosotros ya hicimos la parte del JSON Serialize. Entonces, aquí todos estos datos que ven aquí ustedes son parte ya de la respectiva tabla. En este caso, lugar. Aquí, en el caso del lugar, país y categoría lo está cargando como null, a pesar de que el ID sí está correcto, pero nosotros tenemos que ver la manera que también cargue el objeto país, el objeto categoría. Eso lo vamos nosotros también a configurar, pero básicamente tenemos ya información en nuestra base de datos y todo está absolutamente bien relacionado. Si nosotros queremos probar al otro endpoint que nos solicita el ID, pues también lo podemos hacer. Podemos consultar por el ID 1 y nos devuelve el lugar con ese ID. Entonces lo siguiente que vamos a enfocarnos pues es a que la información pues me quede lo más detallada posible. Estamos ya desplegando nuestra información directamente a la base de datos, pero aquí podemos notar que tanto en país como en categoría, en cuanto al objeto país y categoría, nos está retornando null. Esto lo podemos solucionar por medio del eager loading, que nos permite toda la información que está incluida o relacionada, pues cargarla. Primeramente, en nuestro lugar controller nosotros podemos ver que estamos accediendo a nuestro repositorio. Y en nuestro repositorio, que está en infraestructura, llamado lugar repositorio, pues aquí nosotros tenemos los métodos, por ejemplo el método que retorna un solo lugar y el método que retorna una lista de lugares. Pues aquí nosotros vamos a hacer que tanto el objeto categoría como país se incluyan primero en la lista y luego en el objeto que retorna un solo lugar. ¿Y cómo se lo hace? Pues simplemente con el include. Nosotros vamos a bajar esta línea. Vamos a poner punto include y en el include nosotros vamos a agregar, por ejemplo, todo lo que está relacionado a mi objeto lugar. Por ejemplo, ponemos una variable llamada p, función de flecha p.país. Se va a incluir el objeto país a la lista de lugar. Y lo mismo hacemos para categoría. Una variable, función de flecha c.categoría. Esto se lo puedo hacer porque la información está relacionada, es decir, lugar está relacionado a país y categoría. Si no estuviesen relacionadas, pues esto no va a tener ningún efecto. Podemos hacer lo mismo para el get lugar, el que retorna por medio de un ID. Podemos incluso copiar los mismos include y los pegamos aquí después del lugar, del db.lugar. Y aquí nos da un problema con el find async, y es porque el find async no es un método que se lo puede usar con el include. Entonces nosotros tenemos una opción para que este problema no nos dé y poder usar el include. Podemos utilizar el first or default async. El find no lo podemos utilizar de esa manera haciendo uso del include. Tenemos que utilizar, por ejemplo, el first or default, y aquí dentro de los paréntesis pues va una condición. En este caso, función de flecha .id va a ser igual al id que estoy recibiendo como parámetro. Básicamente eso sería todo. La información está relacionada y yo puedo hacer uso de este eager loading. Voy a reiniciar mi proyecto. Lo reinicio. Espero que se ejecute. Una vez que esté ejecutado, voy a mi endpoint de lugares. ¿Y qué va a suceder? Que la información se me carga, por ejemplo, con país se me carga el objeto país, todo el contenido del objeto país. Lo mismo con categoría. Se me carga todos los datos de país y categoría según el país y la categoría a la que pertenece ese lugar. Entonces de esa manera estoy haciendo uso del eager loading.
Y esto lo puedo hacer porque mi información está totalmente relacionada. Con eso hemos terminado esta sección. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, vamos a probar también lo que tiene que ver con lugares, con el ID. Por ejemplo, selecciono un ID y el resultado va a ser el mismo. Me retorna un solo lugar, pero me carga la información tanto de categoría como de país. Como les indicaba, hemos llegado al final de una nueva sección. Como ya hemos terminado esta sección, tenemos que subir los cambios al GitHub. Vamos a detener la ejecución de nuestro proyecto. Tenemos incluso una terminal en la cual nosotros hemos trabajado solamente con GitHub. Igual pueden usar cualquier otra terminal. Y vamos a ejecutar los comandos de GitHub para subir todos los cambios que hemos hecho hasta ahora. Git espacio add espacio punto. Luego creamos un commit con git espacio commit, le mandamos un mensaje, espacio "-m", y entre comillas doble, le podemos poner por ejemplo sección 2, para saber que estos cambios pertenecieron a la sección 2. Le damos enter. Ya no tenemos que hacer lo del repositorio remoto, esa parte ya no, porque ya está incluido en el proyecto, sino que directamente hacemos un push. Git push, espacio "-u", el origin, y aquí le ponemos la rama con la que ustedes tienen configurado su repositorio. En mi caso es main. Le damos enter y con eso ya se suben todos los cambios a mi repositorio remoto de GitHub. Si yo procedo a ver mi GitHub, deberían estar subidos ya todos los cambios. Aquí está sección 2. Yo puedo ver incluso los cambios solamente de esa sección. Se suben todos los cambios, pero yo puedo, por ejemplo, ver el commit inicial, sección 2. Aquí me aparecen solamente los cambios que yo ejecuté para esa respectiva sección, y en cada una de las carpetas los cambios que pertenecieron a esa sección. Con esto hemos concluido esta sección 2. Vamos a seguir subiendo videos. Este realmente es un proyecto, un curso muy extenso, entonces la idea es que vayamos paso a paso hasta concluirlo.